Buenas, ¿qué tal? Si me escucháis, ¿eh? Sí, ahora comento un par de cosillas. Sí, se te escucha, Salva. Sí, eso, dale a los verdes y ya. Vale. Ay, los miércoles es un rollo porque vengo de la otra clase. A ver. El día pasado estuvimos haciendo el 7.1 y 7.2 y comentábamos que si alguien tenía algún problema que me lo enviara y tal. Veo que nadie me ha enviado nada. No sé si hay alguna duda sobre ese ejercicio. Sí, no sé si hay alguna duda así sobre el 7.1, 7.2 o algo que haya intentado que no haya salido, lo que sea. Nada, ¿no? No es momento de dejarte dudas en el tintero. Salva, En el principio del tema 7, dime. yo tengo una duda, en plan, como la I2 te la dan con seno, el ángulo, o sea, cuando tú tienes un fasor, es como si fuera Sí. coseno, ¿no? Ah, claro. Bueno, tú tienes que responder a lo que te piden aquí. Sí. En lo que te piden aquí, la intensidad 1 está en forma de coseno. Tú imagínate, esa es buena pregunta, a mí me extraña tanto. Es que si tú eres el único que tiene esa duda, ¿quién eres, por cierto? ¿Es Álvaro o Yo, no? Álvaro, Álvaro. Ah, vale, la fotillo que me sale aquí abajo es el que habla. Si solo tú tienes esa duda es porque eres el único que ha intentado hacer el ejercicio. Ah, pero bueno, a ver. Si tú tienes, vamos a suponer que tú tienes un ejercicio aquí, ¿no? Además, esto sirve como repaso de lo que estuvimos viendo el día anterior. Tú tienes aquí un circuito, como sea, con resistencia y tal. Y aquí tienes una fuente de alterna, que a veces en algunos libros la veréis representada así. ¿Vale? Es como la misma fuente, aquí tiene como un simbolito así como de la fuente sinusoidal. ¿Vale? Y entonces aquí, ahora esto vale, pues yo qué sé, 30 coseno de 100t. ¿Vale? Y ahora, para resolver este circuito, estuvimos viendo ayer que lo primero que tienes que hacer es pasar esto a fasor. ¿Cómo se pasa a fasor? El valor máximo se divide entre raíz de 2. ¿Por qué? Pues porque los fasores los vamos a tomar siempre con valores eficaces y aquí se le pone la fase, que en este caso es 0. Ahora, en la esquinilla aquí del papel, yo esto lo hacía en la pizarra, en la esquinilla del papel te apunta información. De pasar de aquí a aquí has perdido alguna información. ¿Cuál has perdido? Esto es un coseno. No has perdido, pero un coseno. ¿Vale? Y la frecuencia, que es 100. ¿Vale? Esta información la has perdido, así que tú la apuntas ahí en la esquinilla del papel. Ahora tú resuelves este circuito ya con fasores. ¿Cómo lo resuelves con fasores? Aquí tienes tu resistencia R1, R2, R3, como sea, ¿no? Y aquí tienes 30 partido a raíz de 2, fase 0. Y si esto pues lo voy a resolver, pues nada, con las leyes de Ohm, con las tensiones, y ahora esta intensidad, me lo voy a inventar porque no te puedo dar eso, pero ahora imagínate que este fasor te da, yo qué sé, 17,4 fase 15. Me lo voy a inventar porque esto no podría ser. Vamos a imaginarnos que te da eso, ¿vale? Tú haces aquí tus operaciones con tus números complejos y te sale eso. Y ahora tienes que pasar de esto al origen del tiempo. Tú dices, vale, este es el valor eficaz de esta intensidad. Para pasar del valor eficaz al valor real, yo tengo que multiplicar por raíz de 2. Eso lo sé. Y ahora viene el problema y dices, ¿ahora qué pongo? ¿Seno o coseno? Pues tienes que irte a la esquinilla dejando lo que he escrito arriba. Ah, no, he escrito el coseno. Así que escribo el coseno. ¿Y qué frecuencia pongo? Porque aquí no me dice nada de la frecuencia. Esa información la he perdido, digamos. Está en mi esquinilla. 100 por t
más y ahora la fase, que si me la dice aquí. Entonces, cualquier fasor de aquí va a tener que hacer lo mismo. Entonces te van a quedar coseno de 100t más lo que sea, más una phi de aquí, y aquí pues otro número. Todas las tensiones y todas las intensidades van a ser de este tipo. ¿Por qué? Pues porque la fuente era un coseno y un 100. Si la fuente hubiera sido un seno, pues todo sería seno. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos coseno, así que la i sub 2 te va a salir en función del coseno, pero es que aquí te lo piden con el seno. Pero bueno, tú tienes por aquí la transferencia esta de cortesía, la tengo por aquí de trigonometría, y tú puedes pasar de un seno a un coseno restando, sumando 90 grados, como dice por ahí tu tocayo Álvaro Castillo. ¿Vale? Entonces al final lo que te va a pasar es que en el ejercicio, en el apartado F, este apartado de aquí te habrá salido mal, entiendo, porque le tendrás que sumar o restar a 90 grados para que esto se cumpla. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, Perfecto. no es que por defecto, cuando tú pasas de fasor al dominio del tiempo, va a ser siempre coseno, depende de la fuente. Entonces, Ah, claro, vale. depende de si la fuente está en seno, pues tú también puedes pasar a fasor, pero te apuntas en tu esquinilla seno y después cuando deshagas, todo será el seno. ¿Vale? Y a lo mejor te surge la duda de, bueno, ¿y entonces qué hago si a lo mejor tengo varias fuentes? Imagínate que tienes varias fuentes y tienes una con coseno y otra con seno. Entonces sí tienes que primero hacer un cambio de una de las dos y ponerlo todo que esté todo coherente. Porque si no te va a salir un churro. O sea, la de coseno la pasa a seno, la de seno a coseno, todas las fuentes estén con la misma señal sinusoidal y para que lo que tú pongas en tu esquinilla sea común para todo el mundo. ¿Vale? Gracias. Entonces yo sé que la duda que me ha preguntado Álvaro, claro, solo te surge si has intentado hacer este problema. Si no has intentado hacer este problema, pues estar ahora diciendo que está la gente. Pero a esto es importante, entonces cuando te vayas a poner a hacer ejercicio 7.2, apúntate por ahí, enterarme bien del apartado este, ¿vale? Porque te pasará algo parecido si no te ha dado tiempo por algún motivo a intentarlo en casa, pues te saldrá mal ese apartado y dirás, ¿por qué me hacen este apartado? También te puedes poner ver el vídeo de 4 de noviembre. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosilla más del 7.2? No sé si te has enterado más o menos de la duda. Salva, yo es que he entrado un pelín más tarde. ¿Habéis dado algo del 7.1? Hemos dicho las preguntas del examen final de febrero. No, hombre. No, de 7.1 no hemos comentado nada. Vale, es que te he enviado el 7.1 porque no me salía Ah, vale. la tensión 3 y la intensidad 5. Vamos a verlo. Me llega, ¿eh? ¿Me la has Pineda mandado hace Fie. rato ya o...? No, hace 2 minutos. Pineda Fie, @homa.es, ¿no? Más C, ¿no? Más C no has puesto. El Maceno lo has puesto, creo, Jorge. Vaya, da igual porque me llegan al mismo sitio. Pues no llega. Bueno, ahora sí llega lo vemos. Mandar los ejercicios un poco más de antelación porque siempre ah, tarda... No, vaya, es que sí. Aunque no pasa nada, pero es que siempre tardan un poco en llegar. Entonces se para un poco el ritmo de la clase y eso. Bueno, vamos a seguir un poco y si no ahora volvemos al sitio 1. No me llega. Vamos a ver entonces ahora el concepto de impedancia, ¿vale? Que justo junto con el concepto de fasor son los dos conceptos más importantes del tema 7. ¿Vale? Vamos a ver. Dime. Creo que ya se ha enviado para no interrumpir más la clase. Sí, pero es que entre que. Ah, mira, sí, ya llega. Vamos a ver.
A ver, ¿cuál es el que no te salía? Porque estos son bastante independientes entre sí. El I5 y De todas la V. maneras, el ejercicio 1.1 de la asignatura lo tienes todo correcto, Sí, porque son exactamente las mismas ecuaciones, como comenté ayer. ¿Cuál es el que no te sale? el I5 y el V3. El I5 y el V3. ¿Y cuáles son los datos? Pues aquí son los datos. No los que están ahí puestos. Todo eso. Y Ah, 1, vale, 2, estos son los datos, ¿no? claro. Y la que te sale, por ejemplo, la I que, I5. I5, que es este de Este aquí, más ¿no? abajo. Sí, este. Y conoces I4 e I3, ¿no? Sí. Es decir, que la I5 se calcula únicamente haciendo un balance de intensidad de aquí, ¿no? Sí. Y lo tendrás por ahí que es simplemente I3 es igual a I4 más I5, ¿no? Que es justamente lo que tenés aquí, ¿no? Pues sumando números complejos. A ver. No sé, sumando números complejos, ¿eh? Bueno, que si es fallo numérico, ¿no? Porque por la suma. Eh, yo creo que sí, yo aquí no veo otra cosa que no sea eso. Si esto lo tienes correcto, esto lo tienes correcto, después no lo has sumado, ¿no? Ah, no, es que aquí ha puesto la diferencia, ¿no? Es I3 menos I4 igual a I5. Porque I5 más I4 igual a I3, ¿no? Ah, sí, llevas razón. Y 5 es igual a y 3, es verdad. La diferencia, pues no sé, la verdad. Pero igual, lo vuelvo a rehacer y si no me sale, pues ya te pido Mm, tutorial. sí, yo creo que has hecho que has cambiado de sitio, ¿no? Has puesto I3, has cambiado el signo, no sé por qué. No sé por qué aquí aparece porque le has sacado el signo menos aquí delante. Creo que te has equivocado en la operación esta de aquí, ¿no? Bueno, yo lo vuelvo a hacer. Vale, que está bien. La ecuación está bien, o sea que hay restos de números complejos. Vale, gracias. Está bien. Bueno, como iba diciendo, vamos a introducir el concepto de impedancia, que es el segundo, bueno, el de Fasor, son los dos más importantes del tema 7. Entonces, para ver cómo va el concepto de impedancia, vamos a ver la respuesta de una resistencia a una señal sinusoidal. ¿Vale? Esta fuente de aquí es una señal sinusoidal de la que estuvimos discutiendo ayer y ahora vamos a ver cómo responde la intensidad que pasa por aquí. Pues, como ya hemos dicho un millón de veces, esta tensión de aquí y esta tensión de aquí son exactamente la misma. ¿Vale? O sea que esto también vale VG. Y aquí puedo aplicar la ley de Ohm. Entonces esta intensidad va a ser esta tensión dividida entre esta resistencia, como he puesto exactamente aquí. VG de T, pues nada, ahora he sustituido esta VG por todo esto de aquí, por esta señal sinusoidal, y me da como resultado esta señal sinusoidal también. Entonces, cosas entre la tensión y la intensidad de una resistencia, pues van a tener la misma frecuencia. Eso no nos suena a nadie, no debería sorprendernos. ¿Por qué? Pues porque el día anterior ya dijimos aquí que todas las intensidades y todas las tensiones en un circuito sinusoidal van a tener la misma frecuencia. Por aquí te lo pones, me olvidó la I, está ahí. Entonces no sorprende que en el caso particular de que tu circuito sea tan churro como este de aquí, que solo tiene una resistencia, este pase eso. Lo que sí es más diferente es que la fase va a salir exactamente la misma. ¿Vale? En el caso de que tengamos una resistencia, es decir, en una resistencia la tensión y la intensidad van en fase y el módulo de la tensión y la intensidad va a ser diferente. Desde la intensidad va a ser de la tensión dividida por el valor de la resistencia. Si dibujara
estas dos señales, la de la tensión y la de la intensidad del tiempo, aquí el tiempo, pues tendríamos la tensión sería la roja y la intensidad sería la azul. Como veis, estas dos señales tienen la misma frecuencia, tienen la misma fase, porque cuando una alcanza el máximo, la otra también alcanza el máximo, ¿vale? Pero diferente amplitud. Como veis, el máximo de una es más pequeño o más grande que el máximo de la otra. Esto es como se vería en el dominio del tiempo. Y esto es como se ve en el plano complejo con fasores, ¿vale? Cuando yo pase esta señal de aquí a fasor, pues me va a salir pues Vm partido raíz de 2 fase phi. Y esta señal, cuando yo la pase a fasor, me va a salir pues Vm partido r partido raíz de 2 con phi también. Es decir, que estas dos van a tener el mismo ángulo. Si lo dibujan en este número complejo en el plano complejo, pues te va a salir a lo mejor la tensión así y la intensidad pues un poquito más corta porque el módulo va a ser más pequeño. La R esta es mayor que 1. Y las dos tienen la misma fase, es decir, que en una resistencia la tensión y la intensidad van en fase y se dibujan en el plano complejo. Y esto que parece más sencillo, también me escucharéis repetirlo como tropecientas mil millones de veces, ¿vale? Porque es algo que la gente no suele tenerlo en cuenta. Este es el caso de la resistencia, que es muy sencillo. Vamos a ver el caso de un condensador. Ahora tengo un circuito que está solo formado por una fuente sinusoidal y un condensador. Esta tensión de aquí sigue siendo la misma de esta tensión de aquí, VG. ¿Cómo calculo esta intensidad? Pues para calcular la intensidad tengo que aplicar la ecuación de un condensador, que es esta de aquí, donde la intensidad es el C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Lo vimos en el tema 6. Por lo tanto, ahora tengo que hacer la derivada de esto de aquí. La derivada de esto, que es una señal coseno, es esto que es constante, por el seno de todo esto. El coseno es menos seno, perdón. Menos el seno, por la derivada de lo de dentro, que es omega. Por eso tengo aquí la Vm, que está en la constante, la C, que viene de esta C, y la omega viene de la derivada de lo de dentro, ¿vale? Ahora hemos hecho justo lo que le comentaba antes a Álvaro, a uno de los Álvaros. Esta señal de seno la he pasado a forma de coseno, pues le he sumado 90 grados y se me queda así. Entonces, cosas que entre la señal de tensión y la intensidad tienen la misma frecuencia, no te puedes sorprender ya, porque todas las tensiones y todas las intensidades van a tener la misma frecuencia. Tienen distinta amplitud. Esta tiene Vm y esta tiene Vm por C y por omega. Por lo tanto, esta amplitud va a ser distinta de esta. Y también tiene distintas fases. Esta tiene fase phi y esta tiene fase phi más 90. Si te lo dibujas en el dominio del tiempo, HT, vas a tener la tensión y la intensidad. Volvemos a ver que tienen las dos la misma frecuencia. Tienen distinta amplitud, esta llega hasta aquí y esta llega hasta aquí. Y también tienen distintas fases. Si te das cuenta, esta alcanza el máximo en este instante tiempo t y después pasa un ratillo y el otro alcanza el máximo. Entonces estas dos señales no están en fase como estaban estas dos de aquí, que las dos iban, digamos, cuando las dos subían, las dos pasaban por cero, las dos pasaban por cero. Aquí no. Aquí primero alcanza el máximo la intensidad y luego la tensión. Es decir, aquí la tensión, la intensidad, perdón, adelanta a la tensión. Salva, ¿y por qué es 90? ¿Cómo? ¿Que por qué está adelantado 90? Pues porque aquí tienes phi más 90. Es decir, porque al pasar el seno este a forma de coseno te sale más o menos 90. Ah, vale, vale. Esto es por trigonometría. Yo sé qué pasa, que esto también me cuesta acordarme, pero esto te hace el dibujillo este así típico, ¿no? Te hace aquí un ángulo. Este es el ángulo alfa. Este de aquí es el ángulo 90 menos alfa, ¿no? El seno de este ángulo coincide justamente con el coseno de este. Este es el coseno de este, este es el seno de alfa, es igual al coseno de 90 menos alfa. Vale, vale.
Entonces, por eso justamente te sale aquí el 90. Entonces, estaba diciendo esto aquí, que la intensidad adelanta, porque parece, tú imagínate, si ves las dos, las dos funciones estas y te dicen cuál va ganando, digamos. La gente tiende a decir que va ganando la roja, ¿no? Como que la tensión va adelantada con respecto a la intensidad, parece que va ganando. Y no es así, porque esto se ve de la siguiente manera. Primero alcanza el máximo el azul y 2 o 3 segundos después lo alcanza la roja. Pues por eso el azul va adelante con respecto a la roja. ¿Vale? ¿Qué significa que va adelantada a 90 grados en el plano complejo? Pues que si esta es la V, tiene su fase aquí phi, la intensidad va adelantada a 90 grados. 90 grados. De manera que el ángulo total de la intensidad este de aquí pues son 90 más phi. ¿Vale? Salva, una pregunta. ¿El menos? ¿Por qué se va al pasar del seno al coseno el menos? Me vaya a hacer hacerlo del todo, ¿no? O sea, El menos seno de alfa, que sería este de aquí cambiado de signo, que coincide justamente con el coseno de alfa más 90, ¿no? Si yo hago alfa más 90, estar aquí, me coincide justamente con este coseno. Este trocito de aquí, lo que pasa es que el dibujo está un poco churra. Es igual a este trocito de aquí cambiado de signo, ¿no? sí, sí. Ahí, son todas relaciones trigonométricas. Entonces, como este signo menos venía del signo este menos de aquí, por eso. Menos seno de esto es igual al coseno del mismo ángulo más 90. ¿Vale? Yo siempre me tengo que hacer estas cosillas porque no me las sé de memoria. ¿Vale? Esas son todas cosas trigonométricas. Vamos a hacer ahora el último que nos queda, el de la bobina. Ahora tenemos otra vez la misma fuente y una bobina. Esta tensión vuelve a ser la misma que esta. ¿Cómo calcular la intensidad que pasa por la bobina? Pues ahora tengo que hacer la integral, si os acordáis. La ecuación en la bobina era V es igual a L diferencial de I con respecto a T. Es decir, que si quiero calcular la intensidad tengo que integrar la tensión, que es lo que conozco. Por lo tanto, hago 1 partido por L por la integral de la tensión, que en este caso es VG. ¿Vale? Y la integral del coseno, ahora sí el seno, y tengo que dividirlo por omega para que la derivada me salga de la de arriba. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo que he dicho antes. El seno de phi es igual al coseno de phi menos 90, con las relaciones de trigonometría que acabamos de ver antes. Y ahora vuelvo a comparar la tensión y la intensidad. Vuelven a tener la misma frecuencia, esto ya lo he dicho ya 5 veces hoy. El valor máximo también es distinto, en un caso es Vm y en otro caso es Vm partido L por la frecuencia. Y el desfase también es distinto. Ahora es phi menos 90 y antes era solo phi. Si la dibujamos en el dominio del tiempo, pues se nos va a quedar así. Esta es la tensión, que la tensión es la misma en las tres figurillas. Y ahora la intensidad. ¿Vale? Si te fijas ahora, la intensidad va retrasada a 90 grados. Parece que da la sensación que va al contrario. Dices, coño, si esto parece que va ganando esta señal. Pero como te he dicho antes, primero esta alcanza el máximo y un ratillo después lo alcanza el azul. ¿Vale? Entonces la roja va adelantada sobre el azul. Y tienen distinta amplitud y distinta fase. Si lo dibujamos en el plano complejo, esta tensión que ha sido la misma en todos los casos, pues ahora la intensidad la tienes que dibujar retrasada 90 grados. Adelantada pues, sumando es para este lado y retrasando 90 grados es para otro lado. Y ahora es cuando viene el concepto de impedancia compleja. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de impedancia compleja? Así contado un poco, claro, lo malo es que estas tonterías que digo ahora quedan aquí grabadas. Como la vea alguien por ahí serio, estaría guay, ¿no? Tú dices, mira, yo ya me he aprendido muy bien que la V es igual a la R por I, que es la ley de Ohm. Estaría guay ahora y esto me lo he aprendido cuando esto y esto son en el dominio del tiempo. Ahora voy a pasar a fasores.
estaría guay que fuera algo parecido. Que también fuera v igual a algo por i. Justamente, más o menos, me está contando un poco así como a ese algo le vamos a llamar z. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la z esta? La voy a calcular como el cociente entre el fasor de la intensidad de la tensión dividido entre el fasor de la intensidad. Por ejemplo, en el caso de la resistencia, teníamos la tensión en los tres casos es la misma, el valor eficaz de la tensión y fase phi. ¿Por qué? Pues, simplemente lo que he hecho ha sido esta señal, que es la misma en los tres casos, la he pasado a Vm partido raíz de 2, que este es el valor eficaz, y fase phi. Así es como se pasa del dominio del tiempo a fasor. Como veis, las tres las mismas. Ahora la intensidad. ¿Cómo obtenía este fasor de aquí? Pues simplemente en el caso de la respuesta de la intensidad, esto le pasa a fasor. Y tengo esto de aquí y la misma fase. Justamente lo que tengo en la tablita esta. VE partido R. Si yo divido estos dos números complejos, lo que me sale es R. Es decir, en el caso de una resistencia, la impedancia es el propio valor de la resistencia. ¿Vale? Mira qué bien, pues así yo tengo como si fuera la ley de Ohm. Ahora lo hacemos en el condensador. El fasor de la tensión es exactamente el mismo. Ahora el fasor de la intensidad, tengo que pasar este de aquí, lo tengo que pasar a fasor. ¿Cómo lo paso? Hago Vm por C por W partido a raíz de 2, fase y más 90. ¿Vale? Donde a este de aquí, a Vm partido a raíz de 2, yo le he llamado valor eficaz. Y eso es justamente lo que te he puesto aquí en la tablita. VE por C o por omega, fase phi más 90. Y ahora divido este de aquí entre este de aquí, o sea, perdón, la tensión entre la intensidad para obtener lo que voy a llamar impedancia, pues me sale 1 partido C omega fase menos 90, o esto sería en forma polar, o también podéis representarlo así, 1 partido C omega por J. Esta J es la J de número complejo. En el caso de la bobina, estamos haciendo todo el rato lo mismo. Ahora tengo que pasar esta intensidad a fasor. ¿Cómo lo paso? Pues divido Vm entre raíz de 2 por 1 partido Lw y fase phi menos 90. Exactamente, bueno, exactamente no. Si a esto lo llamamos Ve, así que exactamente lo que te he puesto aquí. Ve por 1 partido L omega fase phi menos 90. Divido otra vez nuevamente la tensión entre la intensidad y me sale L omega fase 90 o L omega J. Estos dos números complejos son el mismo. ¿Vale? Pues a todo esto es lo que se conoce como impedancias complejas. Tenemos la impedancia de resistencia, de condensadores y de bobinas. ¿Cuál es la información que me está dando esta impedancia? Pues me está dando la información. Vamos a verlo con un ejemplo tontuno. Porque ahora ya tenemos dos números complejos. Esto lo estoy inventando ya. Tenemos un número complejo que es un fasor. ¿Vale? A lo mejor el fasor de una tensión, imagínate que es 15 y fase 30 voltios. Esto es un número complejo. ¿Qué tiene que estar en tu cabeza cuando ves este número complejo? Lo que tiene que estar en tu cabeza es que eso es como el código QR, ¿vale?, de una señal sinusoidal, que así, donde este valor máximo pues es 15 por raíz de 2 y donde aquí hay un desfase de 30 grados. Ahora tenemos otro número complejo, que es la impedancia. Que por ejemplo en el caso de una bobina, por ejemplo, a lo mejor vale, yo qué sé, 3 fase 90. Esto se mide en ohmios, ahora lo comentaremos. Estos dos números, dice, pues si escuchi, pues si es lo mismo una cosa que otra. Son los dos números complejos, y eso es cierto. Ahora son cosas muy diferentes. Esto es un fasor, y por lo tanto está representando esta señal,
y esto es una impedancia. ¿Y qué es lo que te está representando esa impedancia? Pues esa impedancia lo que te está representando es la relación entre V e I. Es decir, ¿qué te dice, qué te está archivando este numerito de aquí? Pues que el módulo, si te das cuenta, esto de aquí, lo podemos, si este número, este fasor, lo podemos poner como el módulo de ese número complejo por phi sub v, donde está la fase de este fasor. Y la de abajo, I por phi sub I. Por lo tanto, esto es igual a v partido I, base, esto es simplemente operaciones con números complejos. Es decir, este 3 te está diciendo el cociente entre los valores eficaces de la intensidad y la tensión. ¿Vale? Es decir, que si tú tienes una tensión, por ejemplo, que vale 15, que tiene un valor eficaz de 15, pues, y está con esta impedancia, lo que te está diciendo es que la intensidad va a tener un valor eficaz de 5. ¿Qué te está diciendo este numerito de aquí, el numerito rojo? Lo que te está diciendo es el desfase que existe entre la tensión y la intensidad. En este caso te está diciendo que la tensión va adelantada a 90 grados con respecto a la intensidad. ¿Vale? Entonces, aunque esto lo vamos a seguir practicando muchísimo y lo voy a repetir un montón de veces, el mensaje que me gustaría que entendierais es que aunque sean dos números complejos, están representando cosas muy diferentes. Una representa una señal y otro representa la relación entre dos señales. ¿Vale? Cuando hagamos ejercicio y todo eso, yo creo que se quedará un poquillo más claro. Por ahí te lo pongo abajo, ¿vale? Más o menos contado. Como venía diciendo, la impedancia es un número complejo también. Lo puedes poner en forma polar, de esta manera, donde la z es el módulo y el phi es el ángulo, o lo puedes expresar de esta manera con parte real y parte imaginaria. A la parte real se le conoce como resistencia y a la parte imaginaria se le conoce como reactancia. Este sí es un concepto nuevo que ahora. También tenéis igual que antes teníamos en continua, teníamos la resistencia y la conductancia, ahora tenemos la impedancia y la admitancia. La admitancia es también un número complejo, que es la inversa de la impedancia. Eso es un montón de nomenclatura ahora. Que si lo escribimos en forma binómica, a la parte real se nos conoce como conductancia, es decir, digamos que esto cuadra con lo que hacíamos en continua, con resistencia y a la parte imaginaria se le conoce como subsestancia. Es decir, tenemos impedancia y admitancia, que van, digamos, en pareja, la resistencia y la conductancia, que esto ya la sabías de antes, y la reactancia y la susceptancia, ¿vale? Que son una pila de términos que se pueden confundir, pero bueno, en esta transparencia, si se te van olvidando, puedes consultar la transparencia, aquí están todos. Las impedancias se miden todas en ohmios, ¿vale? Aunque sea de la bobina, del condensador o de la resistencia, se mide en ohmios, y todas las admitancias se miden en Siemens, ¿vale? Igual que las conductancias. En ese sentido, las unidades, digamos que son coherentes con lo que veíamos en la parte de continuo. Vamos a hacer algún ejercicio. Yo creo que viene ahora algún ejercicio. Vamos a hacer, yo creo, antes de contaros lo otro. ¿Vale? No, este está resuelto. Después habrá otro que no esté resuelto, ¿no? Vale. Venga, pues entonces vamos a hacer, os voy a contar el resuelto y vais a hacer después vosotros el otro. En este ejercicio tenemos una fuente aquí, que es como siempre una fuente sinusoidal, con su valor máximo, su frecuencia, su fase. Y después tenemos una resistencia, una bobina y un condensador. Y lo que me piden es pues los valores máximos pues, de cierta resistencia y los desfases de intensidad y de tensión. ¿Cómo se resuelve este tipo de circuito? Aquí te dan el valor de la resistencia, del condensador y de la bobina. Lo voy a poner todo por pasos. Entonces la idea es que cuando vayas tú a solucionar el 7.4,
pues intentes seguir los mismos pasos. Y después me digas, pues me he quedado trancado en el paso 3 o en el paso 4. ¿Vale? Lo primero que hacemos es pasar las expresiones de las fuentes independientes a fasores. En mi caso concreto, la fuente tiene esta pinta de aquí. ¿Vale? ¿Cómo la paso a fasor? El valor máximo lo divido entre raíz de 2, se me queda 9. Te pongo aquí el raíz de 2 va apareciendo en los ejercicios del principio. Para que te acuerdes, después de repente no te aparecerá. Te las acordas solito. Y fase, pues 80. Como le decía antes a Álvaro, en la esquinilla de aquí, apuntas que viene de un coseno y que la frecuencia en mi caso son 5000. ¿Vale? Este es el primer paso. Segundo paso, calculamos la impedancia de todos los elementos pasivos, resistencias, bobinas y condensadores. La impedancia de una resistencia está chupada, porque es simplemente el valor de la resistencia. Pues si la resistencia en mi caso es un ohmio, pues nada, mi impedancia vale un ohmio. En el caso de la bobina del condensador, pues es un pelín más difícil. En la bobina, el valor de la bobina, L, medida en henrios, la frecuencia, que en mi caso es 5000, y la J. En mi caso me sale 35 J. En el condensador, eso viene de la tablita esta que te he puesto aquí al principio, ¿vale? Aquí están las impedancias del condensador, de la bobina y de la resistencia. Del condensador, pues 1 partido C omega J. Pues nada, me pongo aquí el valor de mi C, mi omega que vale 5000 y la J y me sale menos J. Dibujamos el circuito en el dominio de la frecuencia compleja. Ahora aquí tenía la tensión en función del tiempo y ahora aquí me he puesto el fasor. Este de aquí. 980. Y ahora he puesto las impedancias de los elementos pasivos. Aquí he puesto un 1, que es el valor de la impedancia, 35J y menos J. Si estoy diciendo algo muy rápido o algo, podéis interrumpirme o lo que sea. Aplicamos la ley de, aquí he puesto la ley de Ohm modificada para cada uno de los elementos pasivos. Por ejemplo, aquí me he puesto esta V de aquí, esta V y esta V. Aquí puedo aplicar la ley de Ohm modificada, que significa que V1 es igual a esta impedancia 1 por I sub 1. Aquí vuelve a aplicarse lo del signo que llevamos viendo ya desde hace un mes. Si esta tensión y esta intensidad hubiera ido cada una en un sentido, tendrías que poner un signo menos, pero yo me la he puesto para que me salga todo positivo. Esta V2 es igual a la impedancia por la intensidad que la atraviesa. En mi caso es también I sub 1. Y esta V3 es exactamente lo mismo. Es menos J por la intensidad que la atraviesa, que es I sub 1. Esto es básicamente lo que tenemos aquí arriba. Aplico la ley de Kirchhoff de las tensiones a la malla. Eso es exactamente lo que venimos haciendo ya desde el tema 1 de la asignatura. Lo que pasa es que ahora son fasores en vez de numeritos redondos, pero es exactamente lo mismo. Esta tensión es igual a esta, más esta, más esta. Es exactamente lo mismo que hemos ya hecho desde el tema 1. Me sale, sustituyo la ley de Ohm, me sale una única ecuación con una única incógnita, que es la I sub 1, esta de aquí, y la despejo. Me sale pues 9 partido 80 dividido entre 1 más 34J. Pues nada, divide estos dos números complejos y este es el resultado que me sale. Otro número complejo. Calculo los fasores de las tensiones. ¿Cómo? Pues simplemente esto lo enchufo ahora aquí arriba. Enchufo el I sub 1 aquí y tengo los 3 fasores de tensiones, porque me sale esto de aquí. Y ahora el último paso. Deshago el cambio, paso de los fasores al dominio del tiempo. ¿Cómo? Ahora tienes que irte a tu esquinilla. Tienes que acordarte que venías de coseno y de que la frecuencia era 5000. Entonces, cuando vaya a pasar, por ejemplo, este fasor al dominio del tiempo, tengo que hacer 0,26 por raíz de 2. ¿Por qué? Pues porque esto es el valor eficaz y en el dominio del tiempo tengo que tener el valor máximo. Ahora que pongo seno, coseno, te va a tu esquinilla. Hay un coseno, pues un coseno. La frecuencia, ¿cuál pongo? También en tu esquinilla, 5000. 5000T menos 8,31. Bueno, se me ha quedado ahí un poco apretado.
Y eso lo haces con cada uno de las tensiones, de las intensidades. ¿Vale? Cosas importantes que se le suele olvidar a la gente aquí. Pues lo de multiplicar por raíz de 2 y dividir por raíz de 2, mucha gente se lo olvida. Lo que me comentaba Álvaro en el ejercicio anterior, que se usaba la función coseno porque la entrada era coseno. ¿Vale? Y después acordarte de que la frecuencia es la misma en todos los casos. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? ¿Hay alguna duda de este, del ejercicio 7.3? Venga, pues entonces nada, tenéis que hacer el 7.4 vosotros. Es muy parecido. Entonces, la historia es, a lo mejor tú te sabes 8.000 métodos para hacer este ejercicio de alterna. La historia es que lo hagas con las herramientas que te he explicado hasta ahora, que son la ley de Ohm modificada para alterna, la ley de Ohm, un poco entre comillas, la ley de Kirchhoff de las tensiones y la ley de Kirchhoff de las intensidades. Solo puedes usar eso. Tienes que llegar, el objetivo de este problema, porque es un poco largo y para que no se nos vaya toda la clase, es que obtenga un sistema de ecuaciones con complejos, ¿vale? Pero que va a ser igual, va a decirme, pues tengo un sistema con complejos de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Una vez que llegue a ese sistema, para. No hace falta que lo resuelva, me lo envía y así no da tiempo a corregirlo. ¿Qué pasará? Que dirá, no sé ni por dónde empezar, a mucha gente. Entonces, vete a la resolución del ejercicio 7.3 y empieza por el paso 1. Después del 1 al 2. Y así, si te queda trancado en alguno de los pasos, no lo entiendes bien o lo que sea, pues me pregunta, oye, que me queda trancado, Salva, en el paso 3. Yo te echo una mano. ¿Vale? Bueno, son menos cuartos. Os dejo 10 minutos para que hagáis simplemente, planteéis el sistema de ecuaciones. No hace falta que lo resolváis, ¿vale? Ahora lo corregimos.
Sí, me estaba hablando alguien que estaba en el baño. ¿Javier me estaba diciendo algo?
Se me ha salido un momentillo esto. Me ha enviado alguien el 7.4, aunque se ha planteado. Alguien está haciéndolo. Vale. Bueno, mientras me mandáis el ejercicio, os comento otra cosilla. Hay que elegir al representante de departamento, ¿vale? Supongo que lo habéis hecho ya en otra asignatura, pero en lo que consiste es en que se eligen representantes de todas las asignaturas que da el Departamento de Ingeniería Eléctrica. A lo mejor son, yo que sé, 40 o 50. Y después entre esos 40 o 50 que salen de cada una de las asignaturas en cada uno de los grupos, pues se elige a lo mejor a 3 o 4 que son los que van al consejo de departamento. Y tendrán que asistir, pues, no sé, a un par de reuniones al año o algo así. ¿Vale? Entonces, y si no eres elegido entre esos 3 o 4, pues nada, simplemente constas como representante de la asignatura. Entonces, como ya a principio de curso elegimos a alguien, no sé si está aquí, está Jorge Granel, pero me parece a mí que no está, ¿no? No, está por aquí. Bueno, entonces, no lo hacemos el próximo día. No sé si hay o si hay alguna otra persona interesada o si yo que había pensado que entiendo que él podría ser uno de los candidatos y no sé si hay alguien más interesado en ser representante de este grupo, de esta asignatura. Bueno, pues entonces le preguntamos a Jorge si quiere seguir siendo el representante y ya lo votamos el próximo día que hay pensado por aquí. Bueno, vamos a corregir el 7.4. Bueno, si es que me llega. Solo hay que plantear el sistema, ¿vale? No hace falta resolverlo.
¿Me la habéis enviado ya a alguien? No me está llegando. Lo estoy enviando, Salva. Yo el mío ya te lo he enviado. A ver, a ver si... Ah, mira. Está esquemático, de hecho. Me la ha enviado por aquí Elena. Vamos a corregir este. Elena, no sé si te ha salido correcto. Ah, bueno, no lo has terminado, supongo, ¿no? Entonces, vamos a corregir el 7.4. Entonces, lo suyo es hacer lo que ha ido haciendo aquí Elena, sobre todo si es la primera vez que estáis haciendo la asignatura, pues nada, háztelo todo paso por paso, como te he puesto, y después ya cuando hayas hecho 2 o 3 ejercicios así, pues ya cogerás un poquito más de soltura y no tendrás que hacerlo tan paso por paso, pero al principio es buena idea hacerlo así, ¿vale? El primer paso, ese se lo ha saltado, pero lo ha puesto aquí, consiste en la fuente de tensión, que es una señal sinusoidal, que en su caso es este de aquí, pasarlo a fasor. ¿Cómo se pasa a fasor? El valor máximo se divide entre raíz de 2, queda 3, y después se pone la fase. En la esquinilla, Elena se habrá tenido que apuntar pues que viene de un coseno y que la frecuencia son 6.000. ¿Vale? Esta es la información que en algún momento vamos a necesitar. Después, en el paso 2, hemos calculado la impedancia de todos los elementos pasivos del circuito. Las resistencias están chupadas, porque las impedancias de las resistencias son el mismo valor. Y el de las bobinas y los condensadores, pues tienes que hacer un poco más de cuenta. El de la bobina es L omega J. ¿Y qué cojo como omega? Pues mete la omega esta, la frecuencia de tu fuente. ¿Vale? Pues L, que en su caso vale aquí 0,5 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿No? Ese valor, ¿no? No coincide aquí. No sé si la has cambiado. ¿O quedan estos valores? Elena, no sé si estás por ahí. Sí. Es que has puesto, creo que has Ya, puesto, he confundido la L y la C. eso te iba a decir, la has hecho, por lo tanto, cámbialo luego porque te va a dar tomar. ¿Vale? No, pero después aquí sí, me has hecho mal, ¿no? Sí, aquí has hecho un poco de escalera. Entonces, vamos a aclarar esto. Estos son errores típicos que seguro que a lo mejor a otra gente le ha pasado. Simplemente ver este ejercicio, sin ver nada de lo que ha hecho por aquí Elena, yo ya sé que está mal, porque la impedancia de un condensador nunca en la vida, jamás de los jamases, puede ser 42J. ¿Por qué? Pues porque si yo me fijo aquí en la parte de la teoría, en la tablita esta, ¿vale? La impedancia de un condensador esto es algo positivo. ¿Por qué? Pues porque esto es positivo y esto es positivo. Y de fase tiene menos 90. Es decir, que si yo lo represento en el plano complejo, esta impedancia, con fase menos 90, va a estar para acá. ¿Vale? Es decir, que va a ser la impedancia de un condensador, siempre va a ser menos XC, que lo varía en algún sitio, por J, donde esto es algo positivo. Es decir, va a ser menos 3J, menos 5J, menos 3 cuartos J, o algo así. Pero nunca en la vida puede ser 14J, o en este caso, 42J. ¿Vale? Esto es normal porque es el primer ejercicio que hacéis de esto, así que tampoco hay que preocuparse mucho. Pero esto ya sabemos de antemano, sin ver los cálculos ni nada, que eso está mal. Y lo mismo pasa con el caso de la bobina. En la bobina es L omega, donde L omega son cosas positivas por J, es decir, que la impedancia de una bobina es menos jamás de los jamás. Va a ser siempre algo positivo por J. Entonces, lo que le ha pasado a ella es que la ha intercambiado. Yo creo que ha cambiado esto y después ha cambiado esto, ¿no? Ojalá. La manera correcta de calcular los valores sería la ZL, que tenemos aquí,
es 0,5 por 10 elevado a menos 3 por los 6.000, son 6, por J. Y la Z sub C es 1 partido el 7 por 10 elevado a menos 3 por el 6.000 por J. ¿Vale? Hay gente que dice, ¿por qué J está aquí abajo? El J lo puedes pasar arriba nada más multiplicando por J partido J. Entonces este J por J es de donde te sale el signo negativo. Y esto será menos no sé cuánto por J. Y esto será más no sé cuánto por J. ¿Vale? Si a alguno no le ha salido así la ZL positiva por J y la ZC negativa por J, es que está diciendo algo mal. Pero Salva, una cosa que a mí sí que la L me sale 7. Vale, pues entonces este es el dibujo el que está mal. Sí, el dibujo de arriba es el que está mal. Después los valores de abajo está bien. Que me estaba rayando, llevo un rato aquí dándole vuelta. Ah, vale. O sea que este 0,5 es un 7. Pero está bien, o sea, está mal el principio. Este Ahí es un está. 7. Sí, y eso es 0,5. Y este es 0,5. Vale. Los valores de después sí que están bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí bien escrito. 0, 7, 0,5. Y entonces esto está mal. Este sería el menos un tercio de J. Y este sería el 42J. Claro, soy así. Ahora sí, ¿no? Vale. Entonces, el siguiente paso, el paso 3, es dibujar el circuito en el dominio de la frecuencia. Que consiste básicamente en suponer aquí el fasor, aquí y todo esto la impedancia. Y ahora ya aquí todas las magnitudes que te van a aparecer en este circuito ya son fasores. Veis como Elena me ha dibujado aquí la V1, la V2, la VL, todas así con las letras estas mayúsculas un poco así recursivas. También hay gente, bueno, en algunos libros podéis ver como pues para poner fasor, pues la gente suele ponerle una rayita arriba, pues V2, I1 o algo así. ¿Vale? Podéis encontrar distintas nomenclaturas. Paso 4. Calculo la ley de Ohm de todos los circuitos, ¿vale? De todos los elementos pasivos. En este caso ya he llamado la I sub 2, esta es la I sub 1, esta es la I sub 2 y esta es la I sub 3. Por lo tanto, la tensión V1, como van en el mismo sentido, esto sigue aplicando igual, ¿eh? Entonces sería V1 igual a 4 por I1, todos estos son fasores. La V2, en vez de poner la I3, se ha sustituido, he puesto I sub 1 menos I sub 2, ¿vale? Porque aquí ya he hecho el balance de intensidades. Pues 9 por I1 menos I2, la VL, esto de aquí, esto sería 42J, y esto sería menos un tercio de J, por la intensidad que la atraviesa. En este caso la bobina la atraviesa I sub 2, y al condensador la atraviesa I sub 3, que es I sub 1 menos I sub 2. Siguiente paso, aplico las leyes de malla, a ver si puedo ponerlo de manera que vea un poco el circuito. Ahí, ¿no? Aplicamos la ley de mallas primero a esta malla de aquí, la ley de Cristo de las tensiones, y me dice que 320, que es la tensión aquí, es igual a V1 más VL, y en la otra malla, pues VL es igual a V2 más VC. Y ahora aquí sustituyo todas estas tensiones de aquí. Te queda un sistema, este de aquí, que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis incógnitas son la I1 y la I2, y estas son mis dos ecuaciones. Y lo resuelve el sistema de ecuaciones. Ahora, el sistema de ecuaciones es con complejos, pero como veis, el procedimiento es básicamente exactamente el mismo que hacíamos antes con la resistencia, solo que ahora tenemos fasores y impedancias complejas que son más complejos. Salva una cosa. Dime. Yo es que lo he hecho simplificando el circuito, ¿sabes? Haciendo Porque serie. es que eso todavía no lo sabemos hacer. Ah, vale, yo pensaba que sí. En plan, No, que era primero antes que lo de la ley de Kirchhoff. Vale. no, todavía no sabemos hacer paralelos de impedancia, ni en serie, ni nada. Vale, pues ya está.
¿Alguna otra cosa? No sé cuánto rato esperar. Bueno, entonces ahora voy a contar una cosa que se me ha quedado aquí atrasada, y es que en la tablita esta de aquí, las impedancias que aparecen son las impedancias, digamos, de cada uno de los elementos por separado, pues la resistencia, el condensador y la bobina. Pero puedes tener impedancias que combinen dos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos una resistencia en serie con una bobina. Pues la impedancia de estos dos elementos que están en serie, como por ahí decía Fran, pues la suma de las impedancias. Pues la impedancia de esta de aquí es R, la impedancia de esta de aquí es J omega L, pues sumo y me da la impedancia total de todo este elemento de aquí. ¿Vale? Si te das cuenta, en la tablita esta solo existe o esto de aquí, que es como si fuera fase 0, o esta que tiene fase menos 90, o esta que tiene fase 90. Ahora, en este caso, en el que tengo una resistencia, una bobina, ahora ya aquí voy, esto si cuando esto haga, pues a lo mejor te sale, yo que sé, 5, fase 25. ¿Vale? Es decir, que si lo pintas en el plano complejo, te va a salir algo así. En el primer cuadrante, este ángulo de aquí siempre va a estar entre 0 y 90. ¿Vale? Porque esto de aquí siempre va a ser positivo, esto de aquí siempre va a ser positivo, por tanto todo va a estar en el primer cuadrante. También podemos tener una resistencia en serie con un condensador. Sumo también la impedancia, R menos J por 1 partido omega C. Esto es exactamente lo mismo que antes, que la gente se suele liar en eso. 1 partido omega CJ, si multiplico por J arriba y abajo, este J y este J me sale un menos, 1 partido omega C y la J arriba. ¿Vale? Son exactamente la misma cosa. No, estamos multiplicando por J arriba y abajo. Si dibujo este número complejo en el plano, ahora me sale en el cuarto cuadrante. Está en el primer cuadrante, este está en el cuarto cuadrante. Es decir, esto ahora me va a salir, pues yo qué sé, 8 fase menos 40 grados. Donde esto de aquí, este ángulo, va a ser ese ángulo va a ser menos que 0 grados y mayor que menos 90. Va a estar en el cuarto cuadrante. Siempre que tenga una resistencia en serie con un condensador. Esto es una impedancia inductiva y esto es una impedancia capacitiva. ¿Vale? Si está el condensador solo, pues se suele decir que es una impedancia capacitiva pura, y si no está solo, está con una resistencia, pues una inductancia capacitiva tal cual. Y también puedes tener los tres elementos de manera combinada. Puedes tener una resistencia con un condensador con una bobina. Y ahora la impedancia de esto pues sería la suma, pues sería R más J, que saca factor común, por omega L menos 1 partido omega C. ¿En qué cuadrante va a estar esto? Pues puede estar tanto en el primero como en el cuarto. No se sabe, depende de lo que tire más, digamos. Si el omega C es más grande que 1 partido omega C, entonces va a estar en el primer cuadrante, como está aquí dibujado. Pero si el 1 partido omega C es más grande que el omega L, pues entonces todo esto va a ser negativo y va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Vale? Estas son combinaciones de distintas impedancias. ¿Tiene sentido más o menos? Vale, este es el ejercicio que acabáis de hacer. Bueno, que este es el que he hecho yo y este es el que habéis hecho vosotros, el 7.4. Así que vamos a hacer, lo último que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser a plantear el 7.5. Entonces, exactamente lo mismo de antes. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora estos dos elementos pues puedes ya calcular, no tienes que calcular dos impedancias separadas, sino que puedes ponerle a esto una Z, yo qué sé, LR, ¿vale? Conjunta. Entonces,
Son las I17, yo creo que hasta la I25 tenéis que ser capaces de simplemente plantear el sistema de ecuaciones de este circuito, ¿vale? Enviármelo y lo corregimos antes de irnos.
Bueno, no sé si hay alguna duda de este ejercicio, del 7.5. Pues pongo los ejercicios estos al final de la clase y la gente empieza a caer como moscas, ¿eh? ¿No? ¿Todo el mundo tiene más o menos claro lo que hay que hacer? Vale, pues nada, terminarlo en casa antes de que nos vayamos, voy a decir una cosa. El próximo día empezaremos ya por aquí. Entonces, el próximo día que tenemos clase, que es ya el viernes, a las 9, en principio esa clase está dedicada a resolver todas las dudas que queráis sobre de los temas 1 al tema 6. Y el motivo es porque hasta, como sabéis, hasta el domingo es cuando te cuentan los puntos tal cual en la aplicación de esos temas. Si los que resuelvas después del domingo, ya te cuentan la mitad. Entonces, pues por si estáis haciendo problemas de esos temas y tenéis dudas, o sea, pues el viernes podéis preguntar lo que queráis. Si no hay ninguna duda el viernes, pues nada, seguimos con el tema 7. No es que si el viernes no hay ninguna duda del 1 al 6 y ya pues nos vamos a nuestra casa. Sabemos todo en nuestra casa, pero ya me entendéis. Entonces, nada, si habéis resuelto ejercicio o lo que sea, duda en concreto, pues me las mandáis al correo y las vemos el viernes, ¿vale? Bueno, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego.